Eh, esta sesión está grabando con fines educativos y podrán consultarla posteriormente en nuestro canal de YouTube y en el sitio de Recrea. Es un gusto verles por acá, esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Roberto Santos, soy coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje y en nombre de la Subdirección de Innovación Educativa y de nuestra subdirectora, la maestra Verónica Luna de la Luz, les doy la más cordial bienvenida a este evento Recrea. Pero para empezar, les pregunto a manera de reflexión, ¿alguna vez se han puesto a pensar en los siguientes planteamientos? ¿Sabemos cuál es el estado actual de la educación? ¿En dónde estamos y para dónde vamos con la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial es un aliado para nuestra práctica educativa, perdón? Bueno, en nuestro evento del día de hoy, que lleva por título El horizonte de las analíticas del aprendizaje para la educación, conversaremos con el doctor Gerardo Castañeda, colega del TEC de Monterrey, que nos contará sobre el rol que las analíticas del aprendizaje o Learning Analytics desempeñan en la educación y su relación con otras tendencias como la inteligencia artificial, con el fin de ayudar a diferentes actores, tanto alumnos, profesores, autoridades educativas o incluso a la sociedad en general, a beneficiarse de estas, en torno al rol que las analíticas del aprendizaje también desempeñan en la educación y con temas relacionados con el Big Data, con el aprendizaje de máquinas y bueno, un montón de conceptos más que iremos desenvolviendo a través de este evento. Pero para platicarnos más sobre nuestro invitado y sobre el evento, le paso la palabra a Karen, a quien ustedes ya conocen muy bien. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, Roberto. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy, ¿no? En el inicio del evento. Digo, siempre estamos, ¿no? Como equipo acá. Y bueno, a mí me toca también darles la más cordial bienvenida a este segundo evento del cuarto ciclo de nuestra comunidad Recrea. En esta ocasión, el tema que nosotros les vamos a presentar es el horizonte de las analíticas del aprendizaje para la educación. Como ustedes recordarán, no es necesario tener conocimientos previos o ser expertos o expertas en estos temas para poder empezar a dialogar al respecto, ¿no? Justamente una de las consignas que tenemos el día de hoy es poder hacer de manera introductoria un panorama general. ¿De a qué nos referimos con esto? Bueno, y no yo, ¿no? Especialmente nuestro invitado estelar de esta ocasión, que me da muchísimo gusto y para mí es un honor recibir y poder presentar al doctor Gerardo Castañeda Garza, a quien voy a leer su semblanza para que sepamos cuál es su experiencia laboral y cómo está vinculado en estos temas. Él es licenciado en psicología y doctor en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente funge como coordinador en la adquisición de datos en el Living Lab Data and Hub del Instituto para el Futuro de la Educación en la misma institución, donde facilita obtención de diferentes conjuntos de datos que se generan en la universidad, con el fin de que puedan ser aprovechados por áreas de investigación y calidad académica, de una manera segura, es decir, anonimizados, validada y en un mismo sitio de acceso, en el IFE Data Hub. En su carrera como investigador, ha participado en el Laboratorio Binacional para la Sostenibilidad Energética y la Capacitación Tecnológica, proyecto de colaboración con CONACYT CENER, eh, estudiando la educación de la energía y en especial la alfabetización energética en México, realizando también una estancia en la International Research Institute of Disaster Science en la Universidad de Tohoku para comprender mejor sobre múltiples efectos de la pérdida de energía en la sociedad. Actualmente parte de diferentes grupos académicos, como el Grupo de Investigación e Innovación en Educación, el en el Tecnológico de Monterrey, en el área de desarrollo y uso de tecnología educativa. Participa como miembro de la Society of Learning Analytics Research y como investigador dentro de la red internacional Transform, enfocada al desarrollo de la resiliencia, sostenibilidad y reducción de riesgos y desastres en pymes alrededor del mundo. Su interés como investigador es contribuir desde una perspectiva interdisciplinaria, involucrando a la educación en ellos. Como meta en el futuro, persigue formas para contribuir a la sociedad mediante la investigación, consultoría y voluntariado en programas educativos que incrementen la resiliencia social desde múltiples perspectivas. Gerardo, muchísimas gracias, bienvenido, qué gusto tenerte acá y pues la audiencia es toda tuya. Listo. Pues muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todo el equipo de la UNAM por recibirme el día de hoy.
La verdad estoy encantado de estar con ustedes, de poder hablarles un poco de este tema que he estado trabajando, en el cual me he ido sumando, que son las analíticas del aprendizaje. Como lo ha dicho Karen, y así también me gustaría que sea el aire de esta charla, que no sea tanto como una ponencia. Me gustaría que conforme vayan teniendo algunas preguntas o algo, me las puedan ir compartiendo en el chat de lo que vayamos viendo en la presentación, para que al final también sea si las quieren compartir a través del chat o si las quieren compartir ahora sí en una sesión de preguntas y respuestas, lo podamos ver. Así que siéntanse completamente cómodos, que ya es jueves. Ahora sí, permítanme un momento. Voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir. Esa es la actividad, esa todavía no la vemos. Aquí está, les voy a compartir mi presentación. Primero, estoy viendo en el lado derecho y disculpen si no estoy apuntando al lado derecho, tal vez está en efecto de espejo, pero ya pueden ver mi presentación. Si pueden nada más darme alguna señal o algo, perfecto, ya vi que me dijeron, ok. Pues bueno, el tema del que les quiero hablar es el horizonte de las analíticas de aprendizaje para la educación. Lo voy a manejar de una manera muy sencilla. No quiero ahora sí complicar mucho el tema. Me gustaría más como para invitarles, para que vean lo que se puede hacer desde una manera muy básica hasta poco a poco, cómo se puede ir complicando, cómo se puede incrementar ahora sí la dificultad, la complejidad en estos temas. Así que vamos a hablar de ello. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta plática? Pues primero les voy a dar un preámbulo de por qué todo este tema de las analíticas de aprendizaje ha estado con nosotros. No es algo que podríamos decir, no lo vamos a reconocer. De hecho, se está presentando de nuevas maneras, algo así como con algunas otras ciencias, otras áreas. Ya una vez que hablemos de este preámbulo, vamos a hablar de qué son las analíticas del aprendizaje. Vamos a hablar de algunos casos de analíticas de aprendizaje que se han hecho en México, en especial el caso de colaboración en el que estamos trabajando la UNAM, la UDG y el TEC de Monterrey dentro del grupo de la RIE 360. Vamos a cerrar con algunas reflexiones éticas, con algunas preguntas y respuestas y por último una actividad para poner a prueba lo que estemos revisando. Así que bueno, vamos a empezar hablando de los datos educativos. Las analíticas de aprendizaje utilizan datos educativos. Es como esto es la base de todo. Los datos educativos nos persiguen desde el inicio de la historia. Yo, por ejemplo, soy de la década de los 90, así que pues para quienes vengan de esa época, pues ya sabrán que no teníamos tantos dispositivos digitales. Si alguien recuerda las videocaseteras, bienvenido a mi generación. Si alguien no las recuerda, pueden buscar en Google, ahí van a encontrar algunas imágenes de ellas. Había pocos datos. La generación de datos y estos datos no era algo que encontrábamos en el día a día. Así que, por ejemplo, es muy diferente el hecho de querer acceder, como ahora lo hacemos a Netflix, y ver una gran cantidad de información en tan poco tiempo. Yo puedo buscar entre millones de películas simplemente con una barrita de buscador. En cambio, nosotros nos teníamos que enfrentar con esta necesidad de, no, voy a una, ahora sí, ya se me olvidaron cómo se llamaban estas tiendas de videocassettes, pero ibas a rentar una película y tenías que ir de una en una, en una, en una, así que tanto la búsqueda de la información, el archivado de la información, la generación de la información costaba mucho desarrollarla. Había pocos dispositivos digitales que estuvieran generando tanta información y no cualquiera los podía tener. No cualquiera en su momento podía tener una computadora durante la década de los 90 hasta el 2000. Entonces, ¿con qué datos eran los que trabajábamos educativamente? Pues principalmente los datos en las libretas, los registros escolares, las observaciones que tenían los padres, los maestros, los directivos, lo que se iba haciendo. Pero muchos de estos datos llegaban hasta ahí y no se generaba más información, y mucha de esta información llegaba a un punto en el cual pues simplemente ya quedaba ahí. Lo que se quedó en la primaria, se quedó en la primaria. En el 2000-2010 vamos avanzando una nueva era donde empiezan a haber más datos digitales. Si alguien conoció Encarta, bienvenido a la generación, pero también tenemos otras herramientas. Está Blackboard, empiezan a aparecer la adopción temprana de los celulares, las primeras, ahora sí, no diría las primeras, pero ya más comercialmente se empiezan a ver los laptops dentro de instituciones de educación superior, y ahora empiezan a sugerir nuevas plataformas donde entrando de la web 1.0 a la web 2.0, donde ya cada quien puede empezar a hacer la creación y puede hacer sus blogs, sus redes sociales y otros espacios, pues empiezan a generar datos, ya no solo por grandes empresas que tienen una página de internet, sino también por nosotros como usuarios. Luego llegamos a la época del 2010, del 2020, vamos a decir esta parte de década donde llegamos a la explosión de los datos. No sé si alguna vez escucharon lo que es un zettabyte, pero nada más para darnos la idea,
La secuencia, y discúlpenme si me equivoco nada más, igual ahorita lo vamos revisando, nos vamos del megabyte, nos vamos al gigabyte, probablemente han escuchado el terabyte, que es ya cuando utilizamos un almacenamiento muy grande. Bueno, después del terabyte, si no me equivoco, seguía el petabyte y luego el exabyte y luego el zettabyte. Quizás esos últimos dos los tengo ahí volteados, pero el caso es que estamos aumentando en unas dimensiones mucho más altas de información, y en este caso la humanidad como tal pues ya tiene más de un zettabyte de información alrededor del mundo, y esto fue tan solo en el 2010. Consideremos que, ¿por qué va pasando esto? Porque ya tenemos plataformas como YouTube, donde la gente está subiendo, ahora sí, gigabytes y gigabytes de información constantemente. Tenemos plataformas de educación en línea como Coursera, edX, Google Classroom, Canvas, Moodle, y tenemos también tecnologías emergentes que están generando más información. Por ejemplo, pues el hecho de que tengamos las imágenes, digamos, cada uno de nosotros como usuarios dentro de la nube, pues cada persona que tiene un celular va adquiriendo un espacio en la nube. El Internet de las cosas, todos estos sensores que tenemos en algunas partes, voy a poner el más básico, un Alexa, pues va generando información y va recopilando, y pues toda esta información se va almacenando, y todo este almacenamiento sirve para que una inteligencia artificial o un sistema de aprendizaje máquina pueda tomar toda esta información y sacar conclusiones de ello. Vamos a hablar de un caso comercial. Amazon tal vez se pone a investigar, oye, ¿cuáles son las características de las personas que están comprando de 10,000 pesos para arriba, de 5,000 pesos en este rango, los que compran 1,000, los que compran más, los que compran menos? Entonces, todo es muy interesante, porque a partir de los datos se van generando más datos, esos datos sirven para generar más datos, y esta tendencia se va llevando a cabo de una manera exponencial, que en los términos comerciales pues sí se está viviendo, pero luego nos preguntamos, oye, pues en el área de la educación, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? De hecho, ¿dónde están los datos educativos? Siempre se están generando, pero ¿dónde están y cómo los aprovechamos? Solo para cerrar con esta idea del tsunami de los datos, pues imaginemos que una película en streaming en promedio tiene un tamaño de 2 gigabytes. En un terabyte podrían almacenarse cerca de 500 películas, entonces estaríamos esperando que un zettabyte podría tener aproximadamente 500 millones de películas, o equivale a simplemente 1 millón de terabytes. Así que para que nos demos la idea, creo que ahora sí, no recuerdo cuántas miles de selfies tendría que tomar cada ser humano para alcanzar a estos niveles de zettabytes. Es una cantidad impresionante, y es lo que ya estamos generando, y es probable que yo creo que antes probablemente de que termine el siglo nos vamos a pasar el zettabyte, y pues, o ya vamos a estar cerca de acabar con el zettabyte. Entonces el problema que vamos teniendo es que se están generando muchos datos en muy poco tiempo. Si alguna vez pensaron que era el Big Data, esto es el Big Data. El Big Data, a mí me gusta bromear de que el Big Data es aquello, cuando vas a nivel principiante, es aquello que ya no te cabe en el Excel, pero también podemos pensarlo como el Big Data es cuando la computadora se te llena el disco duro, o cuando los datos apenas los estás terminando de analizar y ya te llegaron la misma cantidad de datos para analizar. Entonces ese es el caso. Mundialmente se están generando muchos datos en muy poco tiempo, pero aquí lo más importante que la generación de datos es cuestionarnos acerca del valor de estos datos. ¿Le estamos sacando algún tipo de provecho a toda esta información, de todas las experiencias que, por ejemplo, si alguien hace un curso en línea en Coursera, pues le está sacando el provecho a esta información o se nos brinda algo? Entonces aquí es importante pensar, especialmente para las universidades o toda institución de educación, si estamos atendiendo las situaciones personales de cada estudiante con estos datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiéramos saber cuáles son las fortalezas de un estudiante en comparación a otro, o de un profesor con relación a otro? Permítanme un segundo, por favor. ¿Cuáles son las posibilidades de que podamos comparar, por ejemplo, estas fortalezas? Si una persona es buena en matemáticas, pues sería un error probablemente detenerlo y llevarlo junto con la clase a que siga llevando materiales que probablemente ya conoce. Podríamos manejar algo de aprendizaje adaptativo, o también algo de algún aprendizaje más personalizado. También pensemos en las debilidades. ¿Qué tal si a alguien no le está yendo bien? ¿Por qué le vamos a seguir poniendo problemas o situaciones que son de un nivel superior? Entonces, también hablemos de los intereses.
Hay diferentes intereses entre los estudiantes, hay diferentes contextos, entonces hay diferentes temas que debemos de atender. También pensar en cómo ayudamos a facilitar el desarrollo y trabajo de los docentes. Si algunos de aquí, me imagino, son profesores, pues ya sabrán un tema recurrente que es que siempre que iniciamos clases, tenemos que conocer a los estudiantes desde cero cada año escolar. Y esto, por ejemplo, imaginemos en las posibilidades de todos esos datos que se van generando a lo largo de la carrera universitaria de un estudiante o la carrera preparatoria. ¿Qué pasaría si con todos esos datos quizás el maestro del primer semestre se da cuenta de, oye, este tiene un interés particular en los temas de astronomía? Si le pones ejemplos relacionados al tema de astronomía, lo vas a enganchar más. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dices, oye, este estudiante está que tendríamos que entrar también en temas éticos, está viviendo una situación difícil que le ha llevado a la depresión? Hay muchos profesores dentro de las investigaciones que hemos realizado que les gustaría y lo dicen. Yo quisiera saber qué le está pasando a mi estudiante porque a veces quizás yo lo percibo como no le estoy ayudando, no le estoy apoyando, no se está esforzando, cuando en realidad la situación es otra. Entonces aquí tenemos que pensar qué datos podrían ayudar mejor a los profesores, cómo presentar estos datos, cómo utilizar estos datos. Y finalmente pensemos ahora sí en la escala mayor. ¿Cómo aseguramos la calidad educativa del país? ¿Cómo podríamos atender grandes problemas nacionales prioritarios, como por ejemplo, vamos a ir desde lo más básico, que es el rezago educativo? El COVID nos ha impactado muy fuertemente a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, de todos los niveles. Hace poco estaba hablando con un profesor que me comentaba que en primaria tiene alumnos de quinto grado que están teniendo todavía muchas dificultades para leer, al punto de que se podría decir su capacidad de lectora todavía sigue siendo de segundo o hasta tercer grado. Perdón, de tercer grado o hasta segundo grado. Entonces, aquí la pregunta es cómo podemos utilizar la tecnología y los datos que se van generando para aprovechar esto. Hablemos de la educación cívica. Hay muchos temas probablemente que pasan, ahora sí en cualquier país, es algo que podemos compartir con la humanidad, en cuestiones de corrupción, en cuestiones de cómo mejoramos o promovemos ciertas leyes, ciertas cosas. Entonces, hay problemas ahora sí como el estrés hídrico, que vamos pensando cómo todos los datos, cómo todas las experiencias que se llevan en el salón de clase, se puede aprovechar esta información para resolver estos problemas y pensar también qué otros datos nos van faltando. Ahora, disculpen un momento. Pensar en el uso de datos educativos quizás en un momento suene como algo lejano, pero la verdad es que estamos conviviendo con ello en el día a día, y de alguna manera lo hacemos. Si utilizamos un curso masivo en línea, estamos ahora sí a través de México X, a través de Coursera, a través de edX, incluso a través de las mismas plataformas de educación en línea del Tecnológico de Monterrey, de la UNAM, de la UDG y de cualquiera de nuestras universidades en México. Pues estamos ahora sí generando datos, que esos datos nos pueden servir para ir aprendiendo, pero cuando metemos el componente de inteligencia artificial, todo empieza a cambiar. Y yo estoy muy emocionado y al mismo tiempo preocupado, especialmente por el tema de inteligencia generativa, pero eso lo podremos conversar en otro momento. Vamos a hablar, por ejemplo, el uso de datos educativos en gran escala. Algunos de ustedes ya reconocerán algunas de estas dos, ahora sí, logotipos, imágenes. Uno es Duolingo, que es el búho verde que se ve en la parte superior. Ellos son una iniciativa privada que ha sido fundada desde el 2012, que obtiene datos del aprendizaje de idiomas de los participantes que descargan la aplicación, y posteriormente con esta aplicación pues empiezan a brindar, empiezan a aprender diferentes idiomas desde inglés, japonés, chino, francés, sueco, italiano, etc. Algo interesante de ellos es que obtienen los datos diariamente de más de 13 millones de usuarios, con los cuales van brindando un aprendizaje adaptativo. ¿Y qué me refiero con esto? Que a través de ciertos modelos de aprendizaje máquina que llegan finalmente a inteligencia artificial, la tecnología se va dando cuenta en dónde estás teniendo problemas y de alguna manera va ajustando el nivel de dificultad. ¿Para qué? Para que suceda lo que nosotros en educación llamamos como el estado de flujo. Un estado en el cual los problemas que se te presentan son lo suficientemente complejos para animarte, para retarte, pero al mismo tiempo no son tan sencillos a llegar al punto de que dices, no, esto me está aburriendo, ya no me motiva. Entonces, aquí hablamos de una motivación. Lo que ellos hacen a través de estos modelos, a través de la ciencia de datos, es que empiezan a aprovechar estas tecnologías con el fin de llegar a esto.
Ahora, con relación, por ejemplo, a nuevos experimentos que se están haciendo con inteligencia artificial generativa, pues ahora se están buscando crear historias personalizadas. Si en algún momento la aplicación puede detectar que tiene cierto interés más por algún tema dentro de los que se presentan que otros, pues entonces estas se pueden hacer ahora sí como si fuera una conversación con ChatGPT de una manera más motivantes y adecuadas al nivel de cada estudiante. Así que, por ejemplo, si un niño está respondiendo, voy a poner un ejemplo no relacionado a Duolingo, pero está respondiendo bien los ejercicios que tienen que ver con Spider-Man o con alguna cuestión como dinosaurios, pues probablemente le va a poner algunas historias de dinosaurios. También tenemos el caso de Khan Academy, la cual se especializa en enseñanza del currículum de educación básica, media y superior de Estados Unidos. Genera más de datos a partir de más de 1 millón de usuarios que siguen aprendiendo, que han dedicado tan solo en el 2022 1.000 millones de minutos de aprendizaje contestando problemas, contestando ejercicios. Y actualmente están experimentando con inteligencia artificial generativa para desarrollar a Canmigo, un tutor que va a estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana con el propósito de actuar algo similar a estos modelos grandes de lenguaje, estilo ChatGPT, para que tú le escribas las preguntas, las dudas que tengas y él te va a ir respondiendo, te va a ir guiando para que tú vayas encontrando la respuesta. Un sueño educativo que se ha tenido pues prácticamente desde los 60s y que se ha estudiado, por ejemplo, por Bloom, en un proyecto que pueden buscar también dentro de la red, que es la doble sigma de Bloom. Entonces, vamos avanzando. Pues, ¿para qué finalmente, aquí hay un punto importante que es, ¿para qué finalmente debe servir todo este proceso de los datos? ¿Para qué debe servir la inteligencia artificial generativa? Pues, si se fijan, la ventaja es que al poder estudiar los datos, los resultados, los avances, las experiencias de millones de usuarios al mismo tiempo, tenemos una ventaja de que entonces podemos diferenciar entre las diferentes experiencias de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los participantes. No existen dos personas iguales, tenemos similitudes, pero no somos idénticos. Entonces, la meta final es atender objetivos comunes, considerando también diferentes experiencias. Ya comentado todo esto, pues ahora sí surge la pregunta, si el uso de los datos educativos existe, está siendo utilizado por las instituciones desde hace mucho tiempo, está creciendo la cantidad de datos que se están generando y ya existen ahora sí organizaciones sociales, organizaciones comerciales que los están aprovechando, pues ¿cuál es el paso ahora de las analíticas de aprendizaje? Pues primeramente vamos a identificar qué son las analíticas de aprendizaje. La definición que les quiero compartir proviene de la Sociedad para la Investigación de Analíticas de Aprendizaje, la cual define las analíticas de aprendizaje como la medición, recolección, análisis y reporte de datos sobre los aprendices y sus contextos para propósitos de entender y optimizar el aprendizaje y los ambientes donde éste ocurre. Parte clave es la siguiente, donde se busca además aprovechar las nuevas oportunidades para capturar nuevas formas de datos digitales de estudiantes y su actividad de aprendizaje con el fin de utilizar técnicas de análisis computacional que pueden ir desde la ciencia de datos hasta la inteligencia artificial. Entonces aquí con las nuevas tecnologías, pues vamos pensando en problemas que podríamos resolver de una manera automatizada, pero también nuevos tipos de datos que podemos obtener. Por ejemplo, con el Internet de las Cosas es común que ahora tengamos celulares, los celulares van detectando nuestra ubicación, existen algunas bandas que pueden detectar nuestra temperatura, nuestras ritmos cardíacos. Existen ahora próximamente, se está experimentando con unas bandas de electroencefalografía que también se está pensando si podrían servir como una herramienta educativa a través de la cual se obtienen datos que puedan servir para la educación. Entonces hay muchas posibilidades de generar datos, de obtener datos y procesar datos. Pero el fin último no debe ser la obtención de los datos, sino cuáles son los problemas educativos que podríamos atender a través de la analítica del aprendizaje. Por ejemplo, pensemos en un tema que he comentado anteriormente, que es la identificación del desempeño. Si encontramos dentro de nuestros registros que en un programa en línea un alumno está teniendo muy buenos resultados o otro alumno está teniendo muy bajos, entonces podemos facilitar nuevas oportunidades retadoras para el alumno que está teniendo ahora sí un nivel más alto de conocimientos. Pongamos el caso de un programa en línea enfocado a programación que son muy comunes actualmente. Entonces podríamos brindar nuevos retos a estos alumnos.
En el caso contrario, si tuviéramos a alguien con un bajo desempeño, podríamos brindar ya sea una atención personalizada por parte de un tutor, por parte de un profesor, tal vez activar una de estas inteligencias artificiales generativas que están siendo experimentadas ahorita a un ritmo muy acelerado para ver de qué manera se pueden brindar estos tutores artificiales. Entonces, estos son como un tipo de proyectos que se puede hacer. Se puede hacer la generación de los registros de aprendizaje común, similares ahora sí como con un registro, un historial médico. Nosotros podríamos también tener los datos de todas nuestras experiencias, intereses y ahora sí deseos que vamos buscando con el fin de tal vez encontrar nuevas oportunidades. Si en algún momento queremos cambiar de una carrera debido a que esto se puede encontrar dentro de otro país o tal vez me ofrecen otro nivel de ingresos, pues aquí tenemos la ventaja de que este registro podría reconocer, ah, mira, tú tienes tanta experiencia en diseño y análisis de datos. Análisis de datos conlleva estas competencias. Tal vez si hicieras este curso, tú podrías prepararte para ir a trabajar en otro tipo de empresas que se están buscando alrededor del mundo, están dando este nivel de paga, estas empresas se están contratando, estos contactos de LinkedIn o algo así, te podrían ayudar a conseguir esos trabajos. Entonces, pensar en todo el trabajo que la inteligencia artificial podría ser para nosotros o únicamente con estos mismos datos educativos, con este historial educativo que tenemos. Podemos pensar nuevamente en el aprendizaje adaptativo y personalizado, podemos pensar también la identificación de perfiles estudiantes que se va a ir generando conforme tengamos estos datos de calidad y bien curados, o finalmente la visualización en tiempo real de métricas deseadas. Para el caso de los administradores escolares, poder ver en momento real, ahora sí, cuáles son, vamos a poner en este caso el evento que vivimos con el COVID-19, si tuviéramos la posibilidad de ver en un dashboard, en un tablero, cómo se van encontrando los estudiantes de diferentes carreras e inmediatamente programar una señal de que, en caso de que alguien baje de 70 de promedio, se notifique automáticamente a estas personas y se ejecuta este protocolo educativo que hemos diseñado, pues brinda una tranquilidad muy buena porque ahí estamos liberando trabajo tanto de los profesores, de los estudiantes, para los padres y pues finalmente a través de la tecnología facilitamos ahora sí el incremento de la calidad educativa. Una pregunta muy importante. ¿Lo esencial es el aprendizaje en máquina y ciencia de datos en Learning Analytics? Me gustaría que aquí me compartan en el chat si ustedes creen que esto es lo esencial dentro de las analíticas de aprendizaje conforme lo que les he compartido. ¿Ustedes creen que el aprendizaje en máquina y la ciencia de datos es lo más importante? Aquí esperamos nada más unas respuestas en el chat antes de continuar. Mientras tanto, voy comentando, este tema es uno muy importante porque existen usualmente muchas creencias, a veces podríamos llamar también mitos con relación a la parte de la investigación en analíticas de aprendizaje. Voy viendo aquí nada más. ¡Ay! Se le di clic accidentalmente. Aquí está. Aquí tenemos algunas respuestas. La mayoría comentan, ok, que no. Muchos ven que no, comentan que es importante, pero no es lo principal. Debe de ser integral en el conocimiento y también puede ser uno de los puntos esenciales, ahora sí, para el tratamiento ético. Muy bien, voy continuando. Les pido una disculpa si no veo los comentarios. Estoy aquí nada más viendo la presentación, pero ahorita en la parte final entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Pues bueno, respondiendo a esta pregunta, dentro de las analíticas de aprendizaje, como cualquier proyecto de investigación, no necesariamente tener datos significa tener mejores datos. Aunque idealmente procesar una gran cantidad de datos suena emocionante, ahora sí, hacerlos, crear tu inteligencia artificial y pues así modelos y matemáticos, se ve muy bien, se ve fantástico, es como, se ve muy bien. Pero si esos datos no te están dando un entendimiento de los problemas y no te permiten solucionar los problemas, entonces no estamos haciendo un proyecto de analíticas de aprendizaje ni de ciencia de datos. Aquí lo importante es identificar bien el problema y realizar un buen diseño, lo cual es parte crítica para obtener datos valiosos. Bien dice una frase, falla en tus preparativos y tus preparativos te van a fallar. Ahora, pues, ¿qué es lo que se está haciendo con relación a este tema de las analíticas de aprendizaje? ¿Qué hallazgos hemos encontrado en México? Actualmente estamos haciendo una investigación, parte de las universidades de la RIE 360, el proyecto de Red de Innovación Educativa 360, en el cual estamos múltiples instituciones de educación superior.
hay un proyecto que estamos llevando de la mano, la UNAM, la UDG y el Tecnológico de Monterrey, donde estamos viendo cuál es la perspectiva de las analíticas de aprendizaje en el país, cuál es la situación, qué es lo que opinan los estudiantes, qué es lo que opinan los profesores, qué es lo que opinan las autoridades educativas. Entonces, ¿qué lecciones hemos ido aprendiendo a lo largo de este proyecto? Pues les puedo comentar que primero, sí existe un interés por parte de los estudiantes y profesores de experimentar con las analíticas de aprendizaje cuando les presentamos acerca de estos proyectos. Les llama la atención la posibilidad de tener algunos tableros que les permitan saber, oye, a mí me interesa ser, vamos a decir, ingeniero en software. Ah, mira, estos son los diferentes puestos que existen de ingeniero en software. Esto es lo que puedes hacer en estas materias. ¿Te ha ido de esta manera? Entonces, toda esta información se va agregando con el fin de que el estudiante pueda tomar decisiones con relación a qué curso voy a tomar en el siguiente lugar, qué asesorías puedo pedir, con quién puedo pedir apoyo, etcétera. Es algo muy interesante, igual para profesores. También hemos aprendido que, en segundo punto, que el rol de las autoridades en el reconocimiento del valor de los datos y la implementación de los proyectos es clave. Es decir, nosotros como profesores, en mi caso yo también me agrego, tenemos una posibilidad limitada de llevar a cabo estos proyectos a gran escala. ¿Por qué? Porque se requiere que todas las bases de datos estén lo más limpias posible, lo mejor documentadas, que las autoridades estén dispuestas a hacer un proyecto a largo plazo. Pensemos que todo esto es como una construcción y vamos empezando desde la parte de vamos a limpiar el terreno hasta tener el gran edificio que quisiéramos. En este caso, el terreno serían los datos. Tenemos que ver que los datos que tenemos están bien, los que van a llegar bien. Y con eso ya podemos hacer buenos cimientos para construir un programa de inteligencia artificial. De lo contrario, pues bueno, también existirán otros casos que probablemente habrán visto en algunas otras pláticas de cómo la inteligencia artificial puede tener sus sesgos, cuando se entrena con datos inadecuados. Y como tercer punto, pues podemos identificar las necesidades de desarrollo para, bueno, discúlpenme, lo leí mal. Identificar las necesidades de desarrollo para cada equipo es clave, es decir, no hay dos instituciones que sean iguales. Si bien ahorita les comparto cómo ha sido la experiencia del Tecnológico de Monterrey, de la UNAM, los equipos que se requieren son multidisciplinarios, interdisciplinarios. Se requieren personas que tengan el entendimiento de cómo funciona la educación, que puedan trabajar en la visualización y análisis de datos, estadísticas, ciencias computacionales, ética de los datos, muy importante, etcétera. Entonces, aquí avanzo rápidamente para comentarles, e igual esta presentación la voy a compartir con los compañeros de Lona para que se las puedan brindar y puedan tener acceso aquí a las fuentes de consulta. Vamos a hablar del caso de la UNAM, Cuayet, que recientemente ha publicado este documento que es las analíticas del aprendizaje en las aulas de la UNAM desde diferentes miradas universitarias, donde brindan un escenario único y descriptivo sobre las percepciones que tienen los docentes, profesores y autoridades dentro de diferentes facultades de la UNAM. Y lo que han encontrado pues va relacionado ahora sí a temas relacionados al uso de los datos educativos, a la intervención a partir de los datos. Si yo voy encontrando que un estudiante está teniendo un mal desempeño, ¿debería intervenir, sí o no? ¿Cómo debería intervenir? ¿De qué manera? El manejo de los datos. ¿Quién tiene acceso a los datos educativos? ¿Cómo tiene acceso a los datos educativos? ¿Existen lineamientos, existen políticas para definir quién, cómo, cuándo y de qué manera puede tener acceso a estos datos? ¿Quién decide para qué se usan? Hay muchas preguntas que en este informe pues podrán ver un acercamiento que nuestros compañeros de la UNAM ya han hecho, entonces se los puedo recomendar. También con relación al caso del Tecnológico de Monterrey, pues nosotros tenemos el IFE Living Lab y Data Hub, al cual pertenezco, donde nosotros lo que hacemos es generar colecciones de datos en las cuales los investigadores nos pueden pedir estos datos y nosotros nos aseguramos de que estos datos van a servir para la investigación, de que van a estar anonimizados, es decir, que por ejemplo no te va a aparecer la matrícula del alumno, te va a aparecer un número enmascarado que tiene un significado, representa a un alumno, pero no te va a permitir identificarlo, de la misma manera con profesores. Y todo esto le permite a los investigadores ahora sí hacer preguntas de, por ejemplo, oye, el hecho de que un alumno esté dentro del sistema, perdón, el hecho de que un profesor esté dentro del Sistema Nacional de Investigadores hace que los alumnos tengan un mejor resultado en su cuestión académica o no. También podemos hablar de que, como menciono, dentro del Data Hub se generan diferentes colecciones.
Usualmente cuando hacemos análisis de datos educativos, pensamos en un solo grupo de datos, los que tienen que ver con la historia académica. Pero en el caso del Tecnológico de Monterrey ya hemos generado más de 10 colecciones, las cuales tienen información, cada una relacionada a estudiantes, relacionada a los cursos, relacionada a los profesores, relacionadas a los grupos, relacionadas a las materias, relacionadas a encuestas de graduación, relacionadas a encuestas de opinión de los alumnos de cómo fue su experiencia. Entonces, cuando empezamos a crear toda esta idea del Data Hub, pues podemos cruzar los datos entre sí, algo que es fantástico para los investigadores porque en un solo punto de acceso pueden obtener información viable en vez de tener que buscarla en diferentes partes. También dentro de nuestros esfuerzos, pues hemos hecho el diseño y lanzamiento de convocatorias de investigación. Por ejemplo, hemos lanzado convocatorias para estudiar el fenómeno de deserción escolar dentro de instituciones de educación superior, el tema de competencias, dado el modelo TEC 21 que se basa en competencias, o también estudiar el caso de los perfiles de los alumnos con alto desempeño que tienen algún tipo de beca. Entonces, que de hecho esta convocatoria está abierta, les comparto el sitio por si alguien desea más información, la puede consultar o me puede escribir. Y por último, pues también brindamos un espacio para que los investigadores puedan tener un lugar donde depositar sus datos educativos, sus resultados, sus informes, y que estos puedan servir para otros investigadores ahora sí, finalmente en la misión de hacer investigación e innovación educativa. Pues bueno, aquí vamos en la parte de cierre. Ya vamos aquí en 40 minutos, vamos en buen tiempo. Antes de cerrar, quisiera hacer una reflexión estética sobre las analíticas educativas, porque finalmente hay que recordar que con la posibilidad de que aparezca la inteligencia artificial nos va a brindar más datos, va a hacer que el mundo, como lo estamos viendo, se va acelerando. Incluso hace poco salió una noticia de ChatGPT que ya se puede tener conversaciones, si no me equivoco, ya incluso de voz, ya puede reconocer imágenes, tú ya puedes tener una interacción más rápida. A mí ya no me queda duda que no falta mucho tiempo para que empecemos a ver una cuestión como un robot interactivo y la inteligencia artificial interactiva en cierto nivel, pero va a ser muy interesante todo esto y hay que pensar qué va a pasar con todos estos datos y qué va a pasar hacia el gran horizonte de la inteligencia artificial. Entonces, aquí lo importante es recordar que desde nuestra posición de la educación es importante que trabajemos a favor del aprendizaje a lo largo de la vida. No debemos de desactualizarnos, sino de lo contrario, pues si vivimos este escenario, viviremos las consecuencias a lo largo de la vida. Entonces, hay que pensar cómo aprovechar estos datos de maneras correctas. ¿Qué es lo que yo podría dejar de reflexión ahora sí para diferentes personas de instituciones de educación superior? Primero pensemos en que la educación ahorita tenemos la posibilidad de que la educación esté fundamentada a partir de los datos. Tenemos ahora más que nunca la posibilidad de almacenarlos a un bajo costo, tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones de diferentes tipos, de llevarlo a lo largo de la vida. La información de primaria no se tiene que quedar allá. No tenemos que respetar los marcos de la educación tal y como existen. Y no me refiero a deshacerlos, sino de pensar algo así como en el tema médico. Si yo me enfermo de niño de asma, esa información en un expediente electrónico puede aparecer a lo largo de toda mi vida y puede ser un dato esencial para cambiar algo en mi futuro. Vamos a pensar en muchos niños, por ejemplo, que en algún momento por cuestiones diversas o jóvenes llegan a olvidar aquello que les motivaba mucho y no lo recuerdan. Esas motivaciones pueden servir en el futuro. Y aquí estoy hablando ahora sí como educador, no tanto como especialista de datos. Pero justamente este es el tema. Tenemos que reconocer el valor que todos esos datos tienen o también lo que perdemos cada vez que esos datos no los tenemos. ¿Qué información hubiera sido de utilidad que hubiéramos tenido hace 20 años con el tal de que la situación de estrés hídrico que se está viviendo a lo largo de todo el país, pues no la estemos viviendo para enfrentar el cambio climático, para enfrentar cosas que tal vez estemos en desacuerdo en decisiones políticas? Hay mucho valor en todos esos datos que pudimos haber tenido o que simplemente dejamos atrás. También hay que reconocer el valor de los datos abiertos. La información que se comparte puede ayudar ahora sí a que alcancemos nuevas miradas acerca de lo que es la educación. Usualmente
pongo un ejemplo, basamos el éxito de las universidades dentro de sus rankings. Pero si pudiéramos tener acceso a las calificaciones de los alumnos, a ver qué problemas son los que se están equivocando y qué no, y a ver qué competencias se están desarrollando a detalle, así de que, el alumno tal se equivocó en el examen tal, en el problema de estática y dinámica dentro de ingeniería civil, y si comparamos las más de 100 universidades, más de 200 universidades que se encuentran en México, pues, ¿qué podríamos encontrar? Estas son algunas reflexiones que les quiero compartir para pensar cómo las analíticas de aprendizaje podrían ir más allá, porque este trabajo ya no lo harían las personas. Podríamos apoyarnos justamente con el buen diseño de estos frameworks, de estos marcos de trabajo, pero al mismo tiempo con la inteligencia artificial. Y ahora entro en el último tema que creo que es de los más relevantes, la ética de los datos. El uso o adquisición de más datos no hace un mejor estudio y esto es preocupante porque cada vez más se promueven ideas de no, pues vamos a obtener datos a través de grabaciones de estudiantes, de profesores, reconocimiento facial, reconocimiento de movimiento que se reconozca a través de la universidad en cualquier momento con ubicación, geolocalización. Entonces, quizás exageré un poco, pero finalmente esa es la idea. ¿A quién le gustaría perder la idea de la privacidad? Entonces, aquí hay que ver ahora sí como el lado oscuro, le voy a llamar, de la parte de Learning Analytics, que es Learning Surveillance. Aquí pongo una idea propuesta por Bentham y popularizado por Foucault que habla del panópticon, donde existía una prisión en la cual tú prácticamente puedes ver hacia el frente de ti a todos los prisioneros, ninguno de ellos tiene privacidad, tú puedes verlos en todo momento. Pero detalle, ellos no te pueden ver a ti y de hecho no saben si tú estás detrás de un vidrio como estos que son de interrogatorio, ellos no saben en cualquier momento que tú estás. Entonces hay que recordar que cada vez, ahora sí que como decía esta frase filosófica, cuando se cae un árbol y nadie está ahí, el árbol se cayó, ¿no? Bueno, hay que pensar que cuando nosotros estamos allí y estamos haciendo una observación o una recopilación de un dato sobre una persona, estamos haciendo una reducción de la privacidad. Es como, ¿a quién le gustaría que una persona esté en su casa que no tiene nada que ver con su casa? ¿A quién le gustaría? Digo, tal vez este caso pues ya no les sea familiar a muchos, excepto los que estén en temas de antropología. Algunas veces se sigue haciendo. Pero, por ejemplo, ¿qué opinarían si yo les comentara que existen herramientas de Internet de las Cosas, estilo Alexa, que pueden estar escuchando todas las conversaciones que ustedes tienen? ¿Se han puesto a pensar si eso está tomando datos, conversaciones o algo que no les gustaría? Porque finalmente lo está haciendo. Entonces hay que pensar en todos estos temas, que todos estos datos dentro de los ambientes educativos, si esto es lo que quisiéramos para niños de primaria, para secundaria, para preparatoria, para universidad, incluso para nosotros como adultos, en qué punto se traza la línea de la privacidad, en qué punto se traza la línea de, pues estos datos te van a ayudar, en qué momento se informa y se da el consentimiento y no simplemente un superdocumento de 30 páginas que probablemente nadie lee, los de términos y condiciones. Entonces, aquí la idea principal es que para evitar caer en una idea de una vigilancia del aprendizaje, debemos de seguir mejorando los mecanismos necesarios para mantener a las personas cuyos datos son utilizados dentro del ciclo. Este es un término que también se le conoce en la literatura como into the loop. Es decir, no tomamos decisiones a expensas o ajenas de ti. Tú no eres el producto, tú no eres algo a través de lo cual sacamos beneficios, sino que también te involucramos dentro de la decisión. Y pues para cerrar, les comento que este caso no es nada del otro mundo. Hace unos años en una universidad de Alemania se dio una protesta estudiantil muy fuerte debido a que se pusieron unas cámaras repentinamente que pueden reconocer género, que pueden hacer grabaciones, que pueden reconocer cuestiones, ahora sí, con capacidades de reconocimiento, y a los estudiantes no les pareció nada esto. Hay mucho tema alrededor de ello. Algunos podrán decir, oye, pues esto es para la seguridad, pero otros simplemente dijeron, no, es que me están observando en todo espacio y pues ahora sí, creo que esto ya es algo que tal vez algunos dirán es muy personal, pero si les llega a ser de interés, les invito a que también puedan revisar un poco más de información dentro de la fuente que les comparto. Y pues bueno, ya haciendo estas reflexiones, pues les agradezco mucho. Mi nombre es Gerardo Castañeda. Les comparto aquí la página justamente del IFE Living Lab y Data Hub en el cual trabajo y también mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda. Y pues bueno, ya con esto cierro la presentación.
Muchísimas gracias, Gerardo. Qué interesante, ¿no? Creo que nos abres mucho tema a la reflexión, sobre todo, ¿no? Y a poner en perspectiva cuál es la posibilidad que tenemos, ¿no? Sobre todo quienes somos docentes frente a grupo, qué es lo que podemos estar haciendo con este tipo de información. Entonces, bueno, una de las cosas también interesantes aquí, precisamente, es ponerlo un poquito en ejercicio, ¿no? ¿Qué te parece si de pronto hacemos ahí alguna práctica? O bueno, si alguien también tuviera alguna duda en este momento y quisiera expresarla con micrófono abierto, también es un buen momento para poder hacerlo y pasar a una parte donde podamos ver toda esta información aplicada, ¿no? Y poder hacer este intercambio reflexivo. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. La profesora Lilia Calderón nos dice, revisando la literatura, he encontrado que se han llevado a cabo experimentos con aprendizaje automático y redes neuronales para predecir qué tan probable es que un estudiante deserte usando como set de datos calificados y comentarios sobre las materias en la red universitaria. ¿Se tienen proyectos similares en el radar? Nos pregunta esta profesora Gerardo. Sí, sí, sí. De hecho, sí me gustaría comentar que dentro de la convocatoria de deserción escolar que hizo el Tecnológico de Monterrey, les puedo compartir la experiencia. Nosotros invitamos a investigadores alrededor del mundo a ahora sí hacer sus propias investigaciones para encontrar cuáles fueron los factores que llevaron ahora sí a la deserción escolar, a reprobar algunos cursos, algunos estudios. Y les puedo compartir en un momento más, de hecho, los resultados que sacaron los investigadores. Porque finalmente aquí me gustaría nada más recalcar el propósito que tenemos nosotros. Si bien investigamos a veces con los datos, lo que nosotros hacemos es facilitar el trabajo de los investigadores. Así que muchas de las publicaciones que están relacionadas a este tema, pues sí se las puedo hacer llegar. Y pues es lo que ahorita les puedo comentar. Si me permiten un momento, ahorita se las comparto a la profesora Lilia Calderón. Muchísimas gracias, Gerardo. La profesora Hilda Bustamante tiene la palabra. No la escuchamos, profesora. El micrófono, sí. Sí. Muy interesante. Felicitaciones a todos, tanto como organizadores como ponente. Y pues yo les explicaría más bien la sensación que me produce todo eso, me marea. Me marea en el sentido de que es una cantidad de datos y por decirles de alguna manera trato de dormirme, actualizar y me despierto obsoleta todos los días. Y esto quiere decir que estamos en una carrera que es difícil lograr manejar todo eso. Y me preocupa en el sentido de qué estructura puede tener una institución, cualquiera que sea, para que su personal docente, para que su personal administrativo, para que sus funcionarios compartieran un proyecto, que sería en un momento dado el emplear o aplicar la digitalización a la carrera docente, a la actividad docente. Porque eso implica un esfuerzo, pero de todo mundo, que van a tener que ser áreas que se van a ir especializando, pero que se establece una intercomunicación de unos con otros, sin que haya una barrera, sino que sea un fluir lógico, facilitado y comprendido por todos. A lo mejor yo no sé de programación, pero sí entiendo que está haciendo como programación, pues, ¿no? Una cuestión de ese tipo. Entonces, como que yo veo que en Cuaya tiene una labor, pero titánica, ¿eh? Que de alguna manera la han emprendido, pero yo creo que es muy fuerte también por el tamaño de la UNAM, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál pudiera ser la estrategia? Yo veo aquí como dos sectores clave. Digo, obviamente, esto regulado, modelado por la CUAED, que es la que, y bueno, acompañados también por DGTIC.
Pero los sectores como clave, yo veo los docentes, yo veo los funcionarios, yo veo a las autoridades, quien sea que sea, para que se hable ese lenguaje común, se desarrollen habilidades y se comparta la información que realmente recaiga en la mejora de la docencia, en los alumnos, es decir, ¿no? Es titánico. Sí, en esta parte, sí, nada más, era profesora Hilda, ¿verdad? Hilda, sí. Sí, ok. Sí, pues en esta parte, profesora Hilda, primero me gustaría comentarle, no es la única que tiene esta sensación, yo personalmente también la comparto y la comparto también con muchos colegas, incluso ahorita ya me encantaba porque pues cuando era chico, como comento, es esta visión también humanista que me gusta compartir. En los 90 yo pensaba que el doctorado, ahora sí, como niño, incluso también como adolescente, de, pues ya llego al doctorado y ahora voy a ser como que de los más inteligentes del mundo, ¿no? Sí, sí, y sí me sorprende porque ahora con el avance de la tecnología artificial es como de repente entras un día y es de, ChatGPT ya puede hablar con las personas y luego de repente entras otro y es de, ya le ganó al campeón de ajedrez y no sé qué tanto. Y luego entras otro y no es broma, es de que, ya se están poniendo robots en modo piloto en algunos lugares de McDonald's y que ya sustituyeron a toda la gente ahí que estaba trabajando. Entonces sí te deja así como la sensación de, oye, esto está avanzando muy rápido. Y sí te genera preguntas, que estas preguntas no son de ahora, desde, si no me equivoco, prácticamente desde los 60 siempre se ha tenido como esta idea de que los robots van a ir sustituyendo a personas en los trabajos y todo. Entonces, creo que aquí la labor que estamos haciendo en conjunto, porque la verdad no es un esfuerzo único, es un esfuerzo que yo agradezco mucho estar en este equipo con mis compañeros de la UNAM, llevamos a cabo para tratar de entender de qué manera podemos insertar ahora sí, un buen uso de la inteligencia artificial, un buen uso de los datos para que nos ayude. Algo así como, por ejemplo, si ahorita vamos a pensar en un buen uso que yo comentaría de la inteligencia artificial generativa. El uso de los tutores inteligentes a mí se me hace perfecto, se me hace así grandioso. Oye, en cualquier momento tú puedes estarle haciendo algunas preguntas, hazme exámenes, hazme pruebas, pero también tenemos que ponernos a pensar qué va a significar eso cuando tú puedes tener acceso a lo que quieras a través de una inteligencia artificial en cualquier momento. Entonces, lamentablemente no somos personas que vemos en el futuro, sabemos lo que está pasando y la razón por la cual ahorita está pasando muy rápidamente es porque apenas se está creando la regulación. Bien dicen que primero se crea la tecnología y luego después se crean las leyes para regular esa tecnología. Y pues digo, ya sabemos, ahora sí que la cuestión legal alrededor del mundo no es, en México es más lenta, pero en otros lados no es muy diferente. Entonces, aquí yo lo que creo es que vamos a tener que ver y depende mucho de nosotros, no solamente de los investigadores, sino también de los profesores, de los alumnos, de toda persona realmente tiene una voz y puede colaborar en estos proyectos. Y creo que espacios como este que se están brindando de este tipo de seminarios, este tipo de charlas, de espacios, de los data hubs, de las iniciativas, áreas de investigación, pues brindan ahora sí que un lugar para que podamos compartir todas estas inquietudes y las vayamos analizando y las vayamos viendo de si es algo común, porque ahora sí, es como en el tema de la pandemia. Cuando empezamos a ver que un patrón se empieza a replicar en tema de salud, es algo que tenemos que estudiar y es algo que tenemos que atender. En este caso no es la excepción. Muchísimas gracias, Gracias. Gerardo. Gracias, profesora Hilda. Acá estuvieron surgiendo como algunos comentarios, algunas inquietudes en el chat, pero bueno, vi que se ha suscitado también el diálogo, ¿no? También ha habido respuestas por parte de nuestro ponente, por parte de Roberto, ¿no? Que han estado también involucrados en estos temas. Y bueno, a mí me gustaría de pronto que pasáramos también ya a esta parte de reflexión y un poco de aterrizaje, ¿no? Porque, bueno, todo esto suena bien desde esta perspectiva, pues, ¿no? De análisis, ¿no? De estar como de manera de introducción, pero aquí la puesta en común es, bueno, y nosotros, ¿cómo nos compete, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podremos resolver? ¿Cómo nos imaginamos
que podríamos estar entrándole a este tema, ¿no? Desde nuestra trinchera como docentes frente a grupo, desde las actividades educativas a las que nos dediquemos. Entonces, bueno, acá el doctor Gerardo nos planteaba una actividad. Entonces, no sé, Gerardo, si quisieras como compartirnos un poquito de qué va en lo que yo voy haciendo la estructura de los equipos de trabajo. Sí, por supuesto. Ujú. Muy bien, como les comenté, el objetivo de esta charla es justamente hacer algo que sea un taller, algo que sea interactivo. No estoy buscando ahora sí la perfección, más bien busco la creatividad, de que pensemos las posibilidades de atender la educación de otras maneras que tal vez no habíamos pensado. Y el hecho de que el experimento nos salga bien o nos salga mal no significa ahora sí nada, simplemente va a ser un aprendizaje. Así que vamos a hacer un experimento con analíticas de aprendizaje. Nada más permítanme. Aquí va. Aquí está. Listo. Ya puedo compartir pantalla. Y muy bien. Pues miren. Voy a hacer nada más un poquito más chiquito esto. Voy a hacer un poquito más chiquito esto. Bueno, no me dejó. Pero voy a hacer un poco más grande esto. No me deja. Nada más permítanme. Bueno, nada más si me pueden contestar. ¿Si alcanzan a ver bien la pantalla? Se ve, aunque la letra es un poco pequeña, igual si aumentas el porcentaje del... Sí, es chiquita, ¿verdad? Sí, Permítanme nada más para... Aquí está el menú de ver. Eh, no, mi pantalla completa no lo solucionó. o en el Bueno, 100%, a lo mejor si le pones ahí, gracias. Era el que estaba buscando justamente. Aquí ándale ahí. está. Aquí se ve un poco mejor. Perfecto. Muy bien, aquí está. Pues bueno, ¿de qué se trata esta actividad? Como les comentaba, las analíticas de aprendizaje es simplemente el uso de datos educativos, pero ahora sí le vamos a meter nuevas tecnologías, vamos a estar bajo un nuevo escenario de que se van generando muchos datos, se pueden procesar más A ver, datos, señor, en realidad, se ¿de pueden cuál es la almacenar más aplicación? datos. Entonces podemos hacer muchas más cosas que antes no eran tan fáciles, no eran posibles. Aquí lo que quisiera es que en la siguiente actividad les voy a poner 3 escenarios, nada más para ahora sí abrir la creatividad. Unos de ellos son más educativos que otros, con los que vamos a partir. Todos estos, imaginemos que tenemos la información de una universidad. Si ustedes quieren utilizar preparatoria, secundaria o algún otro nivel educativo con el cual estén muy relacionados, ahora sí más familiarizados, por mí no hay ningún problema. Yo de hecho creo que esta especialidad, toda esta experiencia que tienen es muy valiosa. Nada más sí considerar que esta actividad va a ser hecha en grupo, así que si alguien tuviera como que un nivel educativo de preferencia, lo puede ir poniendo en el chat para que ahorita que hagamos la separación de los grupos, pues de preferencia quede con uno con el que se sienta mejor. ¿A qué me refiero con información educativa? Podemos pensar que tenemos todo y supongamos que lo tenemos ahora sí en una cuestión organizada. Podemos tener las calificaciones, podemos saber los planes de estudio, podemos saber la demografía de los estudiantes, si son becados, de dónde vienen, su edad, su lugar, su economía, ingresos, etcétera. Imaginemos que tenemos toda esa información. Ahora sí vamos a decir que somos una institución muy organizada. También podemos tener información de los profesores, de los cursos, etcétera. Entonces, lo que quisiera es que elijamos uno de estos escenarios y empleemos una tabla que les voy a mostrar más abajo. ¿Cuáles son los temas que sugiero para analizar? ¿Qué problemas yo creo se podrían solucionar con analíticas de aprendizaje? Yo creo que el más fácil sería hablar del fortalecimiento de los aprendizajes esperados que no se adquirieron a causa del COVID-19. Y ahorita les brindo un ejemplo de qué es lo que esperaría con ello. Un tema un poco más difícil. Oye, vamos a hablar de qué plan de educación necesitaríamos hacer, cómo modificarlos para incrementar la resiliencia frente al estrés hídrico en México. Y quien me diga que ahora sí este tema no es educativo, pues vamos a ver algunas escuelas con agua, porque pues no, yo vengo de Monterrey, por cierto, y ahorita sí tenemos escuelas en esa situación y me encanta porque pues no se veía el tema del agua como un asunto educativo, sí lo es. Y por último, yo creo que uno interesante también para quienes vengan de la Ciudad de México es pensar, ¿es posible usar las analíticas del aprendizaje frente a terremotos? Y este lo pongo así como el más difícil, porque en este no brindo una guía. Si ustedes dicen, no, yo me aviento al reto, pues le vamos dando.
Entonces, aquí ya veo que varios profesores están diciendo, a mí me interesa el nivel de licenciatura, otros bachillerato. Ahorita sigan escribiendo para que en el momento en el que ya nos vayamos a meter a un grupo, pues yo les sugeriría busquen a los de licenciatura. Si hay varios que dicen bachillerato, pues bachillerato y otros niveles, así nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta guía. Entonces, como les comentaba, lo más importante es irnos haciendo la idea de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos diseñar. Primero vamos a pensar en cuál es el problema que queremos solucionar. Entonces, yo aquí puse 2 ejemplos. Estos 2 ejemplos están a lo largo de todo el documento. Uno va relacionado a fortalecer los aprendizajes esperados que no se adquirieron a causa del COVID-19 y el otro, pues pensar en que se necesita incrementar la resiliencia frente al estrés hídrico que ocurre en México. Supongamos que yo quiero atender la cuestión de la falla educativa, de estos aprendizajes que no tuvieron muchos alumnos en distintos niveles. Entonces aquí vamos a hablar de qué datos se tienen para ello. Y por ejemplo, aquí les escribo, se cuenta con información de aprendizajes esperados para diferentes años. ¿Qué datos faltan? Vamos a pensar en qué datos nos podrían ayudar a alcanzar un objetivo que tengamos con relación a la educación. Por ejemplo, pues yo creo que para ayudarles necesitamos un diagnóstico de los conocimientos de cada estudiante. Pero también pensemos, oye, si yo supiera sus intereses, si sé si están trabajando o no, si sé otras cosas, pues eso también me podría ayudar a hacer un mejor diseño con el que aprendan mejor. Luego vamos a escribir qué se buscará lograr con los datos obtenidos. Oye, pues yo se escribo de los intereses, incrementar la motivación. Si escribo cuestión de que tal vez es madre soltera, papá soltero o acaba de vivir una situación de duelo, no tiene mucho dinero ahorita para transporte o alguna cuestión, etcétera. Entonces, pues busco mantener la motivación, busco que no se dé una deserción escolar, busco esto, busco aquello. Y finalmente, ahora sí, como les comentaba, Machine Learning, inteligencia artificial. Una vez tienes una buena estructura, unos buenos cimientos, ahora sí puedes pensar en construir para arriba, en cómo vamos a hacer esta inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, yo pondría lo que es un aprendizaje personalizado mediante problemas temáticos ordenados en ranking. Vamos a hacer un diagnóstico con problemas que prácticamente todo estudiante podría resolver. Vamos a ponerle 10 y el 10º va a ser el que casi nadie te puede resolver. Entonces, los problemas van incrementando conforme a nivel y a partir de ese diagnóstico ya se puede sugerir un plan. Como solución, incluso, una cosa es la tecnología y otra cosa son las herramientas, podríamos utilizar Khan Academy. Entonces, pues bueno, esta es nada más la presentación, Karen, de la actividad. Si queda alguna duda, igual nos pueden preguntar. Yo ahorita voy a estar pasando también con el equipo aquí de presentación a lo largo de los breakout rooms. Excelente. Les platico, he abierto 6 equipos, 3 del nivel fácil, que es el de fortalecimiento del aprendizaje, de la pérdida de aprendizajes, ¿no? Frente a la COVID-19. 2 del plan de educación ante el estrés hídrico y 1 que es el de analítica del aprendizaje frente a terremotos, ¿no? Pensando un poquito como en esta diversidad, siéntanse con la libertad de unirse al que ustedes quieran. Va a ser de manera voluntaria el equipo al que ustedes elijan. Vamos a tener alrededor de 15 minutos para estar llenando esta plantilla, la misma que les voy a pasar ahora mismo la liga y que les pido que por favor, si no la pueden un segundo, si no la pueden abrir, también nos avisen y también se las voy a pasar para que la descarguen. Ujú. Listo. Y también antes de que nos vayamos a trabajar en estos equipos, les voy a pasar la liga para el registro de su asistencia para la emisión de una constancia. Profesora Claudia Mirella. Buenas tardes. De los primeros 3 equipos, no sé si uno pudiera hacer para bachillerato y otro para licenciatura, porque creo que más profesores han comentado licenciatura que bachillerato. Bueno, a mí me interesa bachillerato, pero no sé si se pudieran dividir desde ahí los equipos. Gracias. Sí, de una vez lo hacemos así. Muchas gracias. Voy a poner al inicio del nombre del grupo Batch, fortalecimiento de aprendizajes. Voy a abrir los equipos para que ustedes se vayan uniendo a los diferentes equipos que hay. Ay, 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 el formulario no acepta respuestas. Un segundo. Listo.
Ujú. Pues Ahora ahí sí. está. ¿Sí? Parece que ya están abiertos los breakout rooms, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces ya pueden ir ingresando. Vamos a ver. Ah, caray, alguien ya entró al de terremotos. Ya Esto, tuvimos esa es un la actitud. valiente. Al difícil, así directo. Esa es de las personas que le invitas a comer los tacos y dice, no, yo pásame la salsa más picante, yo le voy a dar Ajá, duro el día de hoy. exacto. Justo algo así estaba pensando, como que se avientan. Eso me gusta, eso me gusta. Muy bien, vamos a ir incorporándonos, por favor, a los equipos. Si tienen dificultad para incorporarse, por favor, avísenos. La profesora Luz Helena nos escribió que dónde están. Lo que no L- sé si los grupos, supongo que sí, o alguna otra liga, profesora Luz Helena. A los grupos, nos dice. No sé si le aparece la pantallita donde debe ser una ventanita emergente. O sea, está el Zoom y les debe aparecer una pantallita. Si no, profesora, ¿qué tema le interesa? ¿El estrés hídrico, la pérdida de los aprendizajes frente a la COVID-19 o la predicción de terremotos? Y yo la agrego, el del COVID. Ok, ahora mismo. Hasta abajo, profesores, en su menú de Zoom, donde está el micrófono, la cámara, debe aparecerles un icono con 4 cuadritos que sala para grupos pequeños o breakout rooms. Si le dan clic ahí, se les va a abrir esta ventana donde aparecen los grupos y ya pueden ustedes unirse directamente. Ujú. Wow, 8 personas en el de terremotos. Ay, wow. Súper. Ok, sí. Dice Ricardo que no le aparece el de estrés hídrico. Pero que Ahorita mismo quiere, lo... Listo. Ajá. Ahora le agrego profesora María del Pilar. Muchas gracias. Listo. Muy bien, creo que voy a empezar a dar vueltecitas entre los grupos para ver cómo va todo y en caso de que tengan alguna pregunta también poder apoyar. Claro, muchísimas gracias, Gerardo. Sí, ya vengo. Ujú. Claro que sí, profesora Laila. Ahora mismo la agrego a los terremotos. Vamos a esperar a que el resto del grupo se termine de incorporar para ver cómo nos fue. Seguro que les faltó tiempo, ¿verdad? Hola, ya se va incorporando el resto. Sí, nos faltó tiempo. Eso Nos faltó mucho tiempo. eso Y imaginamos, aguantamos. que se iban a quedar ahí ya sea en medio chisme, media discusión o medio pleito, no sé a qué hayan llegado, ¿verdad? En Pues concordancias. también, porque no, ese es el mejor Solo de por los el tema. casos, por supuesto, por supuesto. Ok, entonces aquí le dejo también, pues como toda la decisión a Gerardo. ¿Tú cómo ves? ¿Es necesario regresar o vamos poniendo en plenaria los acuerdos, poquitos o muchos a los que se hayan llegado? ¿Qué sugieres, Gerardo?
Yo creo que existen dos posibilidades y me gustaría así como tener la opinión de los grupos, porque sí estuve metido ahora sí entre los breakout rooms y me llamó la atención. De inicio, muchas felicidades a quienes aventaron el tema difícil de terremotos, de que ahí iba viendo de cómo se iban aventando y era como de, ah, caray, esta gente así de le dio con todo, le entramos, métele la salsa a todos los tacos y aquí no nos vamos. Me gustó mucho porque realmente, como les digo, no importa cómo haya salido, esto se trata de tener una experiencia. Sí vi que se hicieron discusiones muy buenas también en un grupo del agua y estaba escuchando de que, oye, pero es que ¿qué deben de saber los alumnos? No, pues deben de saber la precipitación. Ah, ok, entonces los datos de precipitación deben de saberlo. No, pero los niveles de las presas del agua. Ah, pero también las cuestiones de quiénes son los organismos que son responsables y luego que los estudiantes vayan reconociendo todas estas cuestiones. No, pero es que debe ser rural, no debe ser urbano. Entonces sí veía muy buenas conversaciones en el grupo de terremotos, también lo vi, de que, oye, si un alumno, ¿cómo impacta? ¿Cuántos registros tenemos de si tienen alguna cuestión postraumática, tal vez por el evento y cómo le afecta y historial y todo? Entonces, yo creo que ahora sí, resumiendo, perdón, ahora sí me dejé llevar por la emoción, pero es que es de wow, sí fue muy fluida la cuestión y yo sé que tal vez ustedes dicen, oye, no encontramos una solución, pero sí fue muy fluida la interacción y créanme, así es experimental. Ahora sí que no sé si es una frase que decía este Albert Einstein, porque pues lo vi en una imagen que se le atribuían a Albert Einstein, pero como dicen, si supiera lo que estoy haciendo no se llamaría investigación. Así que pues es una buena investigación lo que están realizando. Sugiero dos maneras. Una, lo podemos platicar en consenso. Si ustedes sienten así de que una manera sería lo platicamos en consenso, algunas experiencias, quienes quieran participar de manera voluntaria. U otra que también creo valiosa es que si algún equipo dice, oye, pues nosotros queremos compartir nuestra experiencia y mostrar más o menos hasta dónde llegamos, pues adelante los valientes, quienes se quieran lanzar, le pueden compartir a los demás qué fue lo que platicaron. Así que, pues no sé qué les gustaría. Si alguien quiere levantar la mano para compartirlo de su grupo o igual lo hacemos en consenso al final. Lilia, adelante. Sí, muchas gracias. Pues aprovechando que estábamos llenando la plantilla, pues lo compartimos. Nosotros fuimos el equipo de los terremotos. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, se ve Sí. perfecto. Muchas gracias. Bueno, empezamos delineando algunas preguntas de investigación, por ejemplo, cómo afecta el rendimiento escolar el miedo a los terremotos en zonas sísmicas y sobre todo la ansiedad ante la probabilidad de un terremoto, porque platicábamos que incluso la idea de llevar a cabo simulacros mantiene en estrés y en ansiedad a los estudiantes y a toda la academia en general. Y después, cómo el estrés postraumático, ya después de vivir un terremoto, afecta a los procesos de aprendizaje, incluso al retomar actividades académicas, cómo puede haber retroceso y dificultades para retomar pues alguna unidad o el proceso en sí. Los datos que tenemos para ello, identificamos que podemos tener tanto cualitativos como cuantitativos, estudios clínicos ya bien documentados de las afectaciones, contamos con protocolos, también ya propiamente las mediciones de la actividad sísmica, si hay alguna correlación entre horarios en los que ocurren los sismos, porque históricamente muchos se dan o de gran actividad, de gran magnitud han ocurrido durante las horas en las que no hay mucha actividad de ciertos niveles escolares. Entonces, pues ver, analizar si realmente las herramientas nos pueden arrojar si hay alguna correlación. Digo, estamos pues jugando con todos los datos disponibles. Nos faltarían datos ya de diagnósticos de afectaciones psicológicas por zonas de la República. Ya en el siguiente punto, ¿qué se busca lograr con estos datos? Concientización, prevención y sobre todo acción basada en información o en datos ya analizados, pues limpios y pues ya procesados. Hasta ahí nos quedamos.
Ok, me parece muy bien. De hecho, aquí, por ejemplo, me gustaría ponerles como una reflexión, porque me gusta mucho lo que ponen aquí arriba. Si quieres, nada más subimos un poco, aquí en la parte de qué datos faltan. Ustedes, especialmente los que son de la región del Valle de México, cercanías de las zonas sísmicas, ¿saben si estos diagnósticos de afectaciones psicológicas son registrados por las escuelas, así en diferentes niveles o universidades? ¿Alguien sabe Mm, así? Acá me comentan que no, veo también algunas expresiones en cámara que no. Porque justamente de esto se trata, ir pensando en ahora sí, analíticas de aprendizaje no tiene que terminar siempre en inteligencia artificial, sería lo ideal y tarde o temprano se genera una idea de que dices, ah, mira, ya sé cómo se puede hacer, pero se puede empezar desde el nivel básico. Ahora sí que sin el Big Data empezamos con el Excel. Lo importante es reconocer qué datos son los esenciales, porque por ejemplo aquí yo también pensaría que otros datos faltan. Saber si los estudiantes pues se les avisó de que, pues ahora sí los simulacros se van a hacer. Saber también con qué calidad saben hacer los simulacros. Oye, ¿se lo toman a juego o no se lo toman a juego? Ah, pues ¿sabes qué? Alguien dice, no, con reconocimiento facial voy a detectar sus gestos. Puede ser una posibilidad y ya, ahora no importa que tengas 1 millón de estudiantes, pues ahí van a estar pasando y la cámara los va a estar detectando de acuerdo a sus posibilidades. Vamos a pensar también, oye, ¿qué herramientas de resiliencia personal les das para que ellos se sientan más tranquilos? Oye, en el último, vamos a poner un escenario. En el último terremoto, el terremoto suele durar 2 minutos, entonces tienes que salir en 5 minutos. Ah, pues demuestra que puedes salir en 5 minutos. Oye, ¿puedes recoger tus cosas? ¿Cómo puedes hacerlo? Entonces empiezas a crear cuestionarios, empiezas a crear otros tipos de datos, los empiezas a generar que esos te pueden servir a ti. O por otra parte, pensemos qué hubiera pasado si alguien hace 20 años hubiera recopilado todos estos datos y hoy nosotros tuviéramos acceso a ellos. Es como nos facilita mucho el trabajo para saber si esto finalmente puede ser de utilidad o tal vez no, pero finalmente es un hallazgo. Entonces, la verdad sí me gusta mucho esta presentación que hacen, porque también es importante decirle ahora sí a los estudiantes de, oye, es que tengo miedo a los temblores, pues es parte de una terapia, se puede hacer una intervención con base en datos. Ahora sí que también se puede reunir información para que los estudiantes lo puedan responder. Y pues digo, hay muchas posibilidades, pero finalmente de esto se trata esta actividad, de que nos vayamos dando cuenta de cómo se puede hacer. Una pregunta nada más. Con el punto 5, ¿tienen alguna idea de cómo esto se podría escalar con tecnología? ¿Qué equipo? No sé si gusten participar. Y como les digo, no es ninguna obligación. Si no hay ninguna, no hay problema. Bueno, del equipo, pues algo que estaba pensando, pues justo desde la recolección básica de datos y hablando desde incluso niveles básicos, pues ahora sí que nos podemos ir a la tradicional, ¿no? Desde levantar algún tipo de encuesta en algún tipo de formulario que nos recabe los datos y ¿Sí? eso irlo procesando, ¿no? Para no irnos así, ¿no? Como directamente a lo más vanguardista, sino pues las bases. Porque hay que recordar, ¿no? Que también depende de la zona, pues no va a ser tan fácil también obtener ciertos datos, ¿no? Tener el acceso a esos datos. También podríamos utilizar, por ejemplo, drones que, dependiendo igual, como dice Dafne, de la zona, pues pueden escanear cierto tipo de información, apoyarnos de alguna app, ¿no? Ya que muchísima gente tiene celulares, por supuesto no todos, pero es una parte que pudiera funcionar, ¿no? Con alguna app que nos recogiera algún tipo de dato. Y bueno, esos serían como como dos tecnologías que podrían ayudar porque se expanden, ¿no? A lo largo de. Y digo, si fuéramos muy intensos, pues a lo mejor hasta algún tema con satelital, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, exactamente. Digo, finalmente, como menciono, todo esto puede ser experimental. Ahora sí que no hay que dejar ninguna idea fuera. Hubo una que de hecho durante la estancia, pues ahí está escrita, no la había visto. Pensé que la habían borrado. Si quieres, bajemos un poco más, porque hubo una que platiqué y en un momento comenté también con gente de la Ciudad de México y tal vez algún día la llego a llevar a cabo.
que era justamente sobre generar un ambiente de aprendizaje masivo en línea. Como saben, estos cursos en línea recolectan la información de miles, millones de participantes, y pensar en la experiencia que tuvimos, porque yo estuve en el 2017, ahí en el primer terremoto, el del 9 de septiembre, ahora sí como sociedad, que me percaté en ese instante de que no existen cursos en línea que te permitan saber qué tan preparada está la gente para diferentes temas de respuesta, planeación, mitigación con relación a todos estos temas. Entonces, si tuviéramos un curso que de alguna manera muestre, reconozca tu capacidad de entrada, de qué habilidades tienes y qué te gustaría hacer, entonces te puede preparar en primeros auxilios, te puede preparar en temas de logística. Lamentablemente sabemos que alrededor de México se enviaron muchas cosas de apoyo y no llegaron, y eso se tiene que dar, se da lamentablemente por nuestro desconocimiento de la falta de protocolos. Entonces, un tema que estaba platicando dentro de mi proyecto de la Universidad de Tohoku en Japón era cómo podríamos utilizar estos cursos masivos en línea para adquirir toda la información, para irlo mejorando año con año todas estas capacitaciones, y al mismo tiempo incluso precertificar a las personas para que en algún momento, si alguien dice, oye, yo quiero actuar como médico, como apoyo psicológico, como apoyo de logística para que las cosas lleguen aquí, no lleguen a la casa de no sé quién o de tal persona política, etcétera, etcétera, pues que lo pueda hacer y esté certificado. Así que si llega a haber un terremoto, pues a mí me encantaría decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy preparado, precertificado en la parte de primeros auxilios, de acuerdo a Cruz Roja, o no sé, de acuerdo al marco de conocer. Vengo aquí a presentarme frente a Médicos Sin Fronteras, frente a Cruz Roja. Deseo participar. Deseo participar con Protección Civil. Ah, ok, pues ya. Y se pueden hacer más proyectos, pero es justamente esto lo que quiero que vean, de que poco a poco un pequeño proyecto va incrementando, usa la tecnología, y ahora sí, como dices, las posibilidades pues son muy grandes. Ahora el uso de drones también es una posibilidad muy buena. Ahora queda muy interesante ahora sí todo lo que se puede hacer, pero en esta parte no quiero adentrarme más, me emociona el tema. Pero eso sí, quisiera cerrar con una parte. Subimos nada más un poquito, Lilia. Sí les Sí. quisiera felicitar porque esta parte está muy interesante. Tal vez pensemos, oye, los drones no pueden servir o tal vez no sean de mucha utilidad. No, drones sí se utilizan, y si le enseñáramos a la gente a utilizar drones de manera correcta. Digo, no se trata de que todos utilicen drones, van a chocar en el aire, y pues no se trata de que todo Ciudad de México los esté usando. Pero si hay un lugar en el cual no se puede acceder, se bloquea una carretera o algo, pues hay una persona que tal vez dice, oye, yo puedo aprender esto. Y es un programa educativo que da la posibilidad de saber esto podría servir, vamos a revisar con datos, etcétera. Las aplicaciones también para recolectar información, tal vez cuestionarios de, oye, estoy en la escuela, ¿cómo me voy sintiendo? Pero pensemos tanto dentro del ámbito educativo como fuera de él. Hay que recordar, la educación es a lo largo de la vida, no sucede únicamente en el espacio escolar. Karen, aquí no sé Sí, si tengamos tiempo para ver alguna otra persona, algún otro grupo. Como sí, digo, sí, el de sí. terremotos me llama mucho la atención. Me gustó mucho su presentación. No sé si alguno más quiera dar Sí, sí. alguna presentación. De estrés hídrico solo hubo un equipo, y el de COVID hubo tres. Entonces, esto sí tendremos tiempo, yo creo que por lo menos para un par más, para poder revisarlos. Me gustaría que sí fuera uno y uno quizá, para poder ir viendo distintas temáticas antes de hacer el cierre. Alguien que se anime. A ver, bueno, aquí como no hay mucha elección, los del plan educativo para lo del estrés hídrico, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo avanzaron? Eso sí, profesor Ricardo. Bueno, primero que nada, lo que empezamos a hacer fue pues ponernos de acuerdo, porque el estrés hídrico pues es un tema muy amplio. Entonces, lo primerito que quisimos hacer fue acotar el tema, ¿no? Entonces, decidimos no hablar de un tema tan amplio, sino nada más hablar de el estrés hídrico en México. Y después de ahí, pues empezamos a ver qué queríamos que los alumnos aprendieran. Y bueno, decidimos que queríamos ver cómo cuidar el agua
respecto al estrés hídrico, porque también en el estrés hídrico podría ser cómo regenerar agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, lo fuimos acotando. Una vez que lo tuvimos ya acotado a lo que queríamos, pues empezamos a ver con qué datos contábamos y vimos que había diferentes organismos, ¿no? Que nos podían brindar información, como era con agua, como era el sistema meteorológico nacional, y bueno, las mismas noticias, porque vimos también que había, pues, información de las noticias como lo que ha sucedido en Monterrey. Y bueno, estuvimos discutiendo mucho y no alcanzamos a terminar, por desgracia. Pero bueno, básicamente de eso fue de lo que hablamos. Y de esa parte, de hecho, de lo que escuché también de lo que estaban presentando, sí me pareció muy bien. Y quisiera comentarles que aunque a veces, como he comentado, Learning Analytics se ha enfocado mucho en el tema de educación. Yo ahora sí que le doy un giro de parte educativa, pero también pensando en problemas que van más allá de las aulas. Finalmente hay que recordar que el propósito de la educación no es que vayamos a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Es como el propósito de la educación es brindarnos herramientas para que nosotros podamos hacer algo con ellas de ahora en adelante. Ahora sí que algo que yo, por ejemplo, podría comentar es que el emprendimiento no va a servir mucho y no va a servir igual para un estudiante que no tiene recursos para alguien que le sobran, para alguien que tiene millones de pesos disponibles. Es como la capacidad de emprender es muy distinta para ambos. Entonces, de esta parte de lo que escuché del grupo, sí me gustó mucho que estaban comentando muchas ideas vitales. El hecho de que los estudiantes puedan reconocer e incluso se tenga información histórica de las presas, de cuánto llueve en su localidad, de todo esto, imaginemos que en algún momento vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa. Todas estas conversaciones que se están teniendo empiezan a hacer muchas preguntas. Vamos a decir que OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, nos brindara esta información de manera abierta de todas las preguntas que le están haciendo, algo así como si fuera un Google, con relación al agua, con relación a las necesidades. Nosotros podríamos saber qué es lo que requieren ahora sí las personas a aprender dentro de una cierta localidad. Tal vez se están preguntando, oye, ¿cómo le hago para purificar agua? ¿Cómo le hago para recopilar agua? ¿Cómo le hago ahora sí con todos estos temas? Pero también pensar en lo que los datos no nos van mostrando, que es lo que comentaba, lo que nos faltan de los datos. Oye, como gobierno, pues como sociedad, ¿qué podemos hacer para que este evento pues no vuelva a ocurrir? ¿Cómo lo vamos añadiendo? Entonces, en esta parte sí me gustó mucho los datos que van presentando. Sí vi que se quedaron todavía como en la parte de los datos que tenemos, los datos que se van generando, y pues ya pensar tal vez en alguna otra proyección de cómo todo esto se podría incluir con alguna tecnología existente dentro de las tecnologías, ya sea de la inteligencia artificial generativa, el simple análisis de datos, tal vez alguna cuestión ahora sí de recopilación o simplemente el almacenar la información. No se trata de que todo tenga sentido en el instante, sino de que vayamos recopilando esta información que dijéramos, si hace 20 años hubiéramos empezado a tener esta información o estos esfuerzos, es como, pues bueno, no lo hicimos en ese momento, pero si lo podemos hacer ahora y vale la pena, es bueno de ahora en adelante. Sí, también hablamos, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Porque eso también, pues hay unas proyecciones a futuro y eso le pega pues, al estrés hídrico, Exactamente. ¿no? Pero bueno, gracias. Y pues bueno, nada más quisiera cerrar este tema con el comentario de que, como señalo, quizás estos temas ahora sí son muy experimentales, pero hay que pensar justamente en este detalle. En cualquier momento, una ciudad se puede quedar sin agua y hay que pensar también cómo las analíticas de aprendizaje, desde el simple hecho de recopilar bien los datos, documentarlos bien, desde compartirlos, desde ahora sí tener toda esta disposición, nos puede servir para evitar que estos problemas se vayan propagando hacia otras ciudades. Porque, como repito, la educación no únicamente se debe quedar en un ambiente educativo, en una escuela, debe también salir de ella y pues este es el trabajo de la investigación. Gracias. No sé si aquí hay algún otro comentario. No sé si tengamos todavía tiempo, Karen, o ya. Sí, ok, muy bien, pues adelante.
¿Alguien más? Nos falta el último equipo o el primero, como quieran verlo, ¿no? O alguno de los tres equipos que haya hablado acerca de la recuperación de aprendizajes, ¿no? Frente a la COVID-19, que es la enorme mayoría, ¿no? De los participantes estaban ahí. ¿Algún equipo que se anime? De hecho, en esa parte también les podría compartir la herramienta que sugería dentro de Perfecto. para que vean un ejemplo. Les voy a mostrar ahí mi cuenta. Durante la presentación les mostré una aplicación que es Khan Academy. Si no han tenido la oportunidad de utilizarla, yo la recomiendo mucho y sirve ahora sí para aprender temas de educación desde nivel básico hasta nivel superior. Por ejemplo, aquí viene mucha información de todos los niveles, nos vamos desde aritmética, preálgebra, álgebra, y lo que va haciendo la herramienta es que ahorita las limitaciones que tienes que no lo va haciendo completamente adaptativo, por lo menos de lo que recuerdo de la última vez que la estuve utilizando, pero te permite ir identificando a través de videos, te va recomendando algunas cuestiones y poniendo ejercicios hasta que tú logras un nivel de maestría en cada uno de ellos. Este se lo recomiendo para quienes sean profesores de cualquier nivel, ustedes pueden crear sus grupos y pueden identificar, pueden diagnosticar si sus alumnos tienen alguna deficiencia, porque hay que recordar, la cuestión del COVID-19 fue un desastre, así debe de ser catalogado y entendido como tal. Sí fue algo que impactó psicológicamente en la historia de vida, en la narrativa de muchas personas, entonces hay que entender que tal vez van a llegar con deficiencias, pero esas deficiencias pueden ser atendidas, digamos, si a mí me tocara un curso de ingeniería y tengo que enseñarles cálculo, pues sabes qué, me voy a meter aquí en cálculo y pues voy a ver cuáles son los componentes de la currícula de cálculo según Estados Unidos, que aquí está el AP Cálculos y aquí están todos los niveles, me va diciendo si está dominado, si es competente, si está familiarizado, si está intentado, si no ha empezado estas cosas. Yo puedo ir poniendo ahora sí estas actividades y a todo un grupo de 30 estudiantes puedo estar generando todas estas datos que me sirven a mí como profesor para tomar decisiones. Y esto sirve no solo ahora sí para cálculos, si se fijan hay una gran cantidad de cosas. Si alguien en algún momento quiere como que empezar a practicar ahora sí con una aplicación ya directa, digo, no va a ser como un estilo ciencia de datos. Khan Academy, por lo que vi, no está facilitando ahorita los datos, pero si quieren ponerlo en práctica de, quiero darle seguimiento a la recuperación de aprendizajes de mis alumnos y yo decirles, mira, recupera esto o evalúa tu capacidad en esto, pues es una buena herramienta que les puedo sugerir. Este sería un buen caso. Digo, también está el de Duolingo, quizás algunos estén más familiarizados. Simplemente la aplicación va identificando ahora sí tu capacidad para ir escribiendo ciertas oraciones, para escucharlas, para hablarlas. Va utilizando dispositivos multimodales. Eso significa que cuando tú hablas, está reconociendo el patrón de tu habla. Cuando tú escribes, pues está reconociendo cuánto tiempo tardas, si lo escribes bien, si estás teniendo un error. Y esos mismos errores, como les dije, 12 millones de estudiantes, de participantes diarios que continuamente están haciendo eso, pues son datos que permiten ahora sí hacer un análisis nivel Big Data, en el cual poco a poco pues se van viendo cómo se puede mejorar toda esa experiencia educativa y que no te rindas, finalmente, que no te rindas en medio del aprendizaje porque es muy fácil dejar atrás algo que se desea si no se tiene la motivación necesaria. Igual les comparto aquí la página por si les sirve de algo. Aquí. Y pues estoy viendo aquí nada más, voy a ver algunos comentarios. Desafortunadamente la tecnología en el área rural es difícil. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Con relación a las áreas rurales, es cierto, es muy difícil. Otra vez voy a hacer, ¿cómo se llama? No me están patrocinando, pero voy a hacer promoción. Muchas veces hay algunas aplicaciones, por ejemplo, Khan Academy tiene la ventaja y esta sí me ha gustado promoverla como una manera para que la gente recupere aprendizajes. Todo usuario Telcel tiene acceso gratis a la aplicación y hay muchas aplicaciones que se están adaptando para que a través del uso de datos a niveles remotos, pues se puedan utilizar simplemente con un celular, que ahora sí son como cuestiones de microaprendizaje. Entonces, sí estoy de acuerdo. Lo ideal sería que pudiéramos brindar las mismas capacidades, ahora sí, laboratorios en áreas rurales o algo cercano.
Lamentablemente, pues como todos sabemos, vamos actuando conforme a las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos y creo que eso es lo que es valioso. Y disculpa, aquí nada más corrijo esta parte. Es Duolingo, la otra aplicación. Ahorita les paso el lugar. Pero bueno, ese es el comentario, Karen, que deseaba dar para que si alguien quiere así como experimentar un poco y decir, oye, yo en este semestre que viene voy a hacer una recuperación de aprendizaje con mis alumnos, pues lo pueden intentar o incluso pueden diagnosticarlo, saber qué tan bien están de esos aprendizajes que tuvieron tal vez en licenciatura o en preparatoria. Muchísimas gracias, Gerardo. Sí, yo creo que es una excelente recomendación. Igual, Duolingo es como muy popular, es gratuito el uso, entonces también, ¿no? Y a nivel personal, pues sí que es francamente divertido, ¿no? Utilizarlo no solamente es, pues para aprender idiomas, es divertido y está entretenido. Bien, me gustaría, sí, nada más como como a manera de cierre, ver un momentito el trabajo de estos grupos, ¿no? De recuperación de aprendizajes después de la COVID-19. No sé si a alguien le gustaría compartir, ya sea el documento o algunas reflexiones generales que se hayan llevado a partir del trabajo en equipo con respecto a este tema. Sí, profesora Susana. Buenas noches, voy a compartir pantalla, somos el equipo 3, ¿ok? Excelente, gracias. Adelante. Denme un minuto. A ver, se supone que ahí estamos. Entonces, rápidamente, nosotras tuvimos graves problemas para poder editar el documento, pedimos permiso y todo, pero no se generó el permiso, entonces lo copiamos en otro documento, compartimos el enlace y más o menos esto hicimos. Fue un trabajo rapidísimo porque tomamos algo de tiempo para ponernos de acuerdo. Entonces, nuestro escenario o nuestro contexto es alumnos de primer ingreso a nivel licenciatura que traen, o alumnos de primeros niveles de licenciatura, de primeros grupos, perdón, de licenciatura, que traen serios problemas, serias carencias, como ya ustedes lo mencionaron ahorita, ¿ok? En sus aprendizajes. Entonces, el problema que se busca solucionar ante lo que todos sabemos que ha sucedido con el COVID es tratar de cubrir los vacíos en aspectos específicos de materias que componen el plan de estudios, alumnos de nuevo ingreso a nivel superior. Ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Porque habíamos maestras de diferentes niveles, de diferentes materias y de diferentes licenciaturas o áreas de estudio. Aquí, perdón al equipo del terremoto, tomé estas palabras de ustedes, cuantitativos y cualitativos, ¿ok? Nada más teníamos nosotros la plantilla, pues es enfocada en esta problemática, ya usted lo mencionó. ¿Y qué datos tenemos para ello? Pues simplemente las calificaciones de los estudiantes. Todos llegaron bajos. Las cualitativos, los estudiantes, una compañera mencionó que sus estudiantes le dicen que ellos se sienten que no traen nada o pocos, que traen pocos conocimientos relacionados con los contenidos de las materias, que ellos manifestaron que le dieron más importancia a la tecnología y a entender cómo funcionaba la tecnología, que tuvieron que descuidar los contenidos o el aprendizaje de los contenidos. Entonces, lo que pensamos como equipo fue que además de todo lo que está mencionado aquí, como el ejemplo 1 y como el ejemplo 2, podríamos establecer metas. Las metas nos van a ir dando unos avances en porcentajes o medibles o respecto a los datos que tengamos sobre ese diagnóstico inicial y lo que queremos resarcir o cubrir cubrir en esos vacíos. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. Después, ¿qué se buscará lograr con estos datos obtenidos? Precisamente lo que apuntamos acá, lograr una nivelación. Ya me voy a ir más abajo. ¿Qué tecnologías o herramientas tecnológicas serán requeridas? Nosotros pensamos que podría ser un periodo de curso propedéutico. Eso sería soñar mucho, porque muchas universidades o instituciones de nivel superior no lo realizan. Hay unas que sí lo hicieron precisamente
entendiendo la grave problemática que significaba el COVID. La otra, que lo que mencionaba hace ratito, que la tecnología demandó más de los estudiantes, por lo que descuidaron el aprendizaje relacionado con los contenidos. Esa es nuestra problemática que queremos solucionar, y entonces algo que pensamos es que la mayoría de las instituciones tienen vinculación con plataformas de cursos, lo que usted acaba de mencionar. Muchas universidades tienen acceso a Khan Academy, a edX, a un montón de cursos donde se puede hacer esa nivelación, pero el grave problema, y voy a dejar de compartir, es que los alumnos se saturaron de tecnología. Y entonces ahí es donde vemos que probablemente la tecnología, ahorita el estudiante a lo mejor pide algo presencial con su docente. Voy a dejar de compartir. Eso fue lo que logramos nuestro equipo. Ok, el 3. Es todo. Sí, me parecen muy buenas observaciones y de hecho, paralelamente me gustaría comentar que también he escuchado de estos casos, especialmente durante la pandemia se dieron mucho de deserción escolar, que algunos estudiantes comentaban que era porque, pues, digo, además de la experiencia y todo, que decían es que ya es mucha tecnología todo esto para mí. No podría entrar a gran detalle, ahora sí, de las cuestiones, pero sí, sí vi que fue un tema también. Todo este tema, ahora sí, regresando a la parte de analíticas, también tiene que ver con la cuestión de la experiencia. De nada sirve que sea mucha tecnología si nuestra experiencia con esa tecnología es desagradable, es cansada, es agotante. Entonces, aquí también podríamos pensar de, pues, una posibilidad, como comentan, para brindar este apoyo de nivelación podría ser a través de los propedéuticos, pero también pensemos algo que les gusta mucho a los chicos, lo que son los microvideos. Digo, no es como que no inviertan mucho tiempo en TikTok o en algunas cosas así, digo, yo también me sumo últimamente, pero es que nuevamente no hay que pelear, ahora sí que como con el océano, no hay que pelear con las olas. Hay que entender cómo subirse dentro de ellas, hay que entender cómo surfear con ellas. Entonces, si los estudiantes en este momento están acostumbrados, digo, ya hablaremos si es algo bueno o es algo malo, ahora sí en la cuestión ética, pero si están acostumbrados o tienen un nivel de atención de 1 minuto, 2 minutos, pues bueno, vamos a trabajar con esta parte, trabajamos con lo que tenemos, no con lo que quisiéramos tener, y pues vamos haciendo algunos videos de que, cómo hacer tu registro en tal aplicación. Cómo, por ejemplo, vamos a hablar de Zoom, cómo hacer tu registro en Zoom. Pues así creas la aplicación. Cómo entrar. Ok, cómo invitar a una persona, cómo hacer una sesión. Entonces, el conocimiento lo vas organizando en diferentes objetivos. Existe esa posibilidad de manuales, existe posibilidad de videos, existe posibilidad incluso de algunos tutoriales. No sé si algunas veces han visto algunas aplicaciones que entras y la primera vez que entras en la aplicación, un tutorial te empieza a decir da clic aquí para hacer esto, esto, esto. Y hasta que terminas el tutorial y te enseñan los 10 pasos de cómo utilizar la aplicación, es cuando puedes empezar ahora sí usarla y te permite repetirlo todas las veces que sea necesario. Entonces, regresando al tema de analíticas, cuando digo, si fuera un profesor, porque también esa podría ser una posibilidad, un profesor ayudando en un espacio, pues esto lo puede hacer, pero cuando son 10 estudiantes, tal vez 100 estudiantes, ya cuando son un nivel de escala de 1 millón de estudiantes, pues ya estamos hablando de que es más conveniente un sistema de automatización y que todo este sistema también nos diga cuáles son las dificultades, cuál es la experiencia que tiene y otras posibilidades. Así que esa es una retroalimentación del proyecto ahorita que muestran, que sí, como digo, me gusta mucho lo que están mostrando y también proporciona ahora sí como cuál sería la posibilidad, una posibilidad para incrementarlo, para amplificarlo. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Puedo comentar nada más Claro, algo más, Karen? sí, por Sí. supuesto. Por supuesto. Incluso nada más aquí por el comentario que hace María Elena, también para cerrar esta parte, estoy de acuerdo, hay que seguir haciendo investigación por lo que comenta de ahora, pues todo se está buscando en microvideos y hay que leer más. En esta parte estoy de acuerdo, si es un problema que se ha investigado en educación y se encuentra como un problema, hay que atenderlo. Nada más que también hay que mantenernos con la, ¿cómo decirlo? Con la visión de investigador, de no tener ahora sí una cuestión de preferencia, ahora sí como le llamamos un sesgo,
y hay que ver de qué manera también apoyarles a los estudiantes. Si esto les va a generar un problema, hay que atenderlo y finalmente a través de Learning Analytics esto definitivamente se puede hacer, porque algo muy común que registran muchas plataformas es cuánto tiempo le estás dedicando. Así que si podemos hacer aplicaciones o incluso vamos a un nivel más alto, regulaciones para que se impida que el nivel de atención de un estudiante neurológicamente sea de 1 minuto, pues se puede hacer algo. Simplemente hay que hacer investigación para respaldarlo con base a datos, con base a ciencia, que nos pueda ayudar. Ahora sí que lo podamos llevar a otro nivel. Y pues bueno, nada más quería dar este comentario. Adelante, Karen. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya se nos ha acabado el tiempo para de esta sesión, de este segundo evento Recrea de nuestro cuarto ciclo. Esto quiere decir que vamos por nuestro evento este fue nuestro evento número 17. La verdad estamos muy contentos. Hablo en nombre de todo el equipo de innovación educativa de que nos hayan acompañado el día de hoy. Le agradezco muchísimo al doctor Gerardo Castañeda por compartirnos toda esta información y sus reflexiones, ¿no? En conjunto, precisamente para que podamos seguir construyendo. Les hacemos la invitación, pues, a mantenerse pendientes de los próximos eventos. Y bueno, igual, ¿no? No están nuestros correos electrónicos, nuestra portal, ¿no? El boletín para que podamos seguir en comunicación. Muchísimas gracias y pues que tengan excelente noche. Igual le dejo el micrófono a Roberto o a Vero si están en ocasión de poder compartirnos, pero bueno, de cualquier manera yo les doy las gracias y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes y un gusto haber dado esta presentación. Les agradezco por todo lo que vivimos el día de hoy y que tengan una buena noche. Gracias. Sí. Agradecer a todos los participantes en este evento. Recuerden que este video estará disponible en el Caleidoscopio y en el sitio de Recrea, por si lo quieren volver a ver y también lo quieran compartir. Y bueno, como siempre estamos atentos, regístrense si todavía no son parte de la comunidad Recrea para recibir los boletines y demás. Entonces seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Que tengan una excelente noche. Y muchísimas gracias, Gerardo. Claro. Gracias.